Y ahora empieza el podcast menos esperado por toda Latinoamérica unida, Topic Crew. Última hora aquí en los cuarteles generales de Topic Crew. Tenemos una noticia increíble, muy inesperado. Tenemos a un miembro de regreso, Miker. Logramos hacer que uno de nuestros invitados metiera un teléfono al celular, un teléfono al hospital para que pudiera estar presente en la segunda parte del podcast de hoy. ¿Cómo se siente Miker después de esas 8 puñaladas que le metieron en prisión? Bien, pues no las sentí, mágicamente ni siquiera las tengo en el cuerpo. Eso es curioso, el hospital se llama mi casa, entonces, porque yo ni por enterado, me agarraron a puñal, marica, y ni cuenta me di. Agarraron a puñal. Estos fueron los de los hackers, los de la Deep Web. Los Los de la hackers. imagen, los de la imagen, sí. Vieron, sí, güey, puta, están hablando de nosotros. Ah, pues tenga. Los Diciendo espíritus que no eran peligrosos, chocarreros. diciendo que no eran peligrosos y vean. Le metieron sus puñaladas para que afine. Pues sí, compañeros, ya nos vemos hacia la segunda parte de este podcast. Ahora con la participación de Miker. Como siempre, en nuestro Instagram, @TopicCrew, vayan a seguirnos. Juan va a dejar el link acá en la descripción. También nos pueden buscar así, @TopicCrew. Hicimos 2 publicaciones. Bueno, mira, en realidad hicimos 3, pero una de esas publicaciones se refería a la tabla Ouija. Y el día de hoy vamos a tener historias de la tabla Ouija, pero pues como tuvimos que hacer el cambiazo entre Miker y Freddy era el que tenía el tema, pues vamos a tener que improvisar. Freddy pues nos mandó unos audios que vamos a poner más adelante sobre algunas historias aterradoras sobre este juguete, y yo mientras tanto les voy a contar un poco acerca del origen de la tabla Ouija. Entonces, pues esta vaina, la tabla Ouija, tiene un origen impreciso. Pues tiene desde de la moda espiritista, ¿no? Pues ustedes saben, espíritus, tabla Ouija, hacia finales del siglo XIX, fue registrada la patente de la tabla Ouija, en la que estaba Elijah Jefferson Bond como inventor, Teresa Maupin y Charles Kennard como titulares, estas 2 personas. Pero pues no está claro si si este trío inventaron la tabla Ouija o si simplemente patentaron una de las muchas planchettes o planchitas o tablas parlantes que ya existían y quedaban vueltas por ahí en Europa y Estados Unidos. Pero en cualquier caso, Kennard creó una empresa para la fabricación de la tabla y comenzó a vender pues los primeros los primeros ejemplares a finales de la década de 1890. Este man de hecho, también inventó el nombre Ouija, afirmando que era una palabra egipcia que significaba mala suerte. Pero pues esto no presentó ninguna evidencia, por lo que para mí es mentira. Para mí nos metió chamullo ese man. Después, la patente fue vendida a William Fult, un antiguo empleado de Kennard, y la compañía también empezó, pues también la vendió, siempre garpando con la tabla Ouija, hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en el 66, y pues obviamente también empezaron a vender con la tabla Ouija. De hecho, si no estoy mal, creo que Miker nos puede dar un puntazo ahí acerca de la Ouija. Hasbro también comercializó la tabla Ouija. ¿Estoy en lo correcto, Miker, o me metí drogas antes de venir? Sí, 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 me parece que fue Hasbro o creo que fue Mattel. Alguna de las 2 empresas estuvo comercializando la tabla Ouija como un juguete, un artefacto para niños, pues nada más así con letras, eso solo como lo que uno logra percibir, ¿sí? Pero no como hoy en día se le tiene el concepto y se le tiene la apreciación de ser un contacto entre pues este mundo y el otro, en donde están los espíritus. Correcto, mi querido Miker. Pues nosotros acá, 2 de las 3 personas que estamos en mesa, Esteban Felipe Aponte y Juan Manuel Castaño Ruiz, y yo, su servidor, no somos tan creyentes hacia este juguete. Pero pues Freddy desde la prisión nos mandó unos audios contándonos unas historias acerca de esta enigmática tabla que les vamos a poner a continuación. Sí, como ya les mencionó mi compañero Miguel Ángel, yo les voy a hablar sobre casos que han pasado con la Ouija, ¿no? Y digamos, para muchos es un juego inocente, pero uno de los exorcistas más famosos, quien fue el padre Gabriel Amor, que falleció en 2016, fue un exorcista de la diócesis de Roma, ¿no? Y fue presidente de la Asociación Internacional de los Exorcistas. Él atribuía a la Ouija como una parte importante de los casos de posesión diabólica en el mundo, ¿no?
Y digamos, muchas de las películas de terror tienen, digamos, como objeto principal la Ouija, ¿no? Y entre esas películas que vemos está la película Verónica de Paco Plaza, que se inspiró en hechos reales. Esta se inspiró en el caso Vallecas, uno de los sucesos más paranormales y más intrigantes de España, por un detalle con el que pocos cuentan. Este caso contó con un informe policial que lo apoyaba. Entonces, el caso de Vallecas, digamos, ocurrió a principios de los 90 y se consideraba que el detonante fue una sesión de Ouija. La protagonista fue una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, que participó en una sesión de Ouija con unos compañeros del Colegio Aragón. Los jóvenes que estaban en el aula vacía fueron sorprendidos por una profesora. En ese momento, el vaso que se utilizaba como puntero se rompió y de él salió un extraño humo que acabó siendo inhalado por Estefanía. Entonces, a partir de ese momento, Estefanía empieza a sufrir convulsiones y visiones. Por las noches en su cama decía recibir, digamos, la visita de personas fallecidas que la aterraban. Entonces la madre de la chica la llevó a varios médicos, a psiquiatras, pero ninguno pudo encontrar signos de enfermedad física ni mental. Sin embargo, el 14 de julio de 1991, Estefanía muere en el Hospital Gregorio Marañón. Los médicos, digamos, certifican que su muerte no admite, digamos, no fue por una causa exacta, ¿no? No se sabe qué causó su muerte. Entonces, un tiempo después de la muerte de Estefanía, en el hogar familiar empiezan a producirse sucesos anómalos. Se abren y se cierran puertas o cajones, se rompen piezas de vajilla y sobre todo surgen presencias y sombras que atemorizan al resto de la familia. Se cuenta incluso que se produjo la combustión espontánea de una fotografía. Empezó a surgir la historia de que era el fallecido abuelo de Estefanía quien provocaba todos los sucesos desde el más allá, sea como fuera. Al fin intervino la policía, ¿no? Aquí cabe recalcar, digamos que, digamos, el abuelo como que no quería mucho a Estefanía, por eso, digamos, empiezan a surgir esta historia de que el abuelo provocaba todos esos sucesos, ¿no? Entonces, aquí interviene la policía y fueron cuatro agentes de la policía de Moratalaz. Digamos, se acercaron al piso y según el informe oficial oyeron diversos ruidos extraños y vieron como se abría de pronto la puerta de un armario y dentro no había nadie. También fueron testigos de cómo se formaba una mancha marrón en el paño que cubría la mesilla del teléfono y en un poste había marcas de arañazos. No hubo digamos, los policías no sacaron como una conclusión, ¿sí? Y digamos quedó en sospecha y digamos que calificaron este caso como algo paranormal. Entonces, en el piso donde vivía Estefanía, porque ya los padres se mudaron después de un tiempo porque pasaban muchos sucesos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día donde vivía pues Estefanía, hoy vive ahora una familia extranjera con sus hijos. Y ya digamos, sea por influencia del caso o no, las paredes de la vivienda están repletas de imágenes de santo y crucifijos. Quizás sea un modo como, digamos, de tratar de alejar el mal, ¿no? Entonces, otra película que se basó en una historia de la Ouija fue El Exorcista, ¿no? Ya muchos de pronto se van a ver, se vieron la película, pero voy a contar como el hecho que pasó, pero un resumen pequeño. Entonces, este fue un caso pues de posesión satánica que tuvo lugar en las localidades norteamericanas de Missouri, ¿no? En 1949, cuando una adolescente de 14 años intentó contactar con su difunta tía a través del famoso del famoso tablero de la Ouija, ¿no? A partir de este momento empezaron a pasar muchas cosas inexplicables. Su cama se sacudía violentamente, objetos volaban por la habitación, aparecieron ronchas en su piel, hasta que la iglesia, digamos, lo declaró poseído por demonios, ¿sí? Los cuales fueron expulsados en dos rituales de exorcismo. El primer exorcismo lo hizo el padre Albert Hooks y luego el padre William Warder. Entonces, digamos, muchas películas más se han basado pues en la Ouija, ¿no? Pero conté como, digamos, dos de las principales. Entonces, otro caso
Otro caso fue el de Jennifer Lynn Springman. Y digamos, existen varias historias sobre este caso, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, como el más escéptico, digamos, lo podemos ver como, digamos, una joven cuya muerte fue predicha a través del famoso juego de la Ouija, ¿no? Y dice así, digamos, cuando Jennifer era apenas una adolescente de 14 años, jugó junto a sus amigas más cercanas con el tablero de la Ouija, ¿no? Lejos de ser un instante de risas entre amigas, resultó ser uno de los momentos más escalofriantes que jamás ellas hubieran vivido. Una noche Jennifer y sus amigas se reunieron en casa de una de ellas, sacaron la Ouija y comenzaron a jugar. Al principio estaba un poco escéptica al respecto, pero pronto se dieron cuenta de que habían hecho contacto con un ser paranormal, ¿no? Poco a poco cada muchacha iba haciendo las preguntas que habían pensado con anterioridad. Cuando, digamos, llegó el turno de Jennifer, ella preguntó, ¿a qué edad voy a morir? En ese entonces el puntero de la tabla comenzó a moverse indicando el número 18. Y digamos, no solo fue eso, sino que poco a poco fue deletreando las palabras asesinada y estrangulada. Digamos, el impacto y el miedo que se generó en Jennifer ante esta respuesta fue de tal magnitud que tuvieron que interrumpir el juego. Al llegar a su casa, Jennifer estaba tan asustada que, digamos, decidió contarle lo que había sucedido a sus padres. Ellos obviamente le prohibieron volver a jugar a la Ouija. Pasados, digamos, los años, la familia tiende a restarle como importancia al suceso, incluso como más tarde diría la madre de Jennifer, la señora Karen Springman, llegaron a bromear, ¿no? Al respecto, digamos, ya no toman como ese caso en serio, sino que lo cogían como una broma. Pero, digamos, lamentablemente, la predicción está a punto de cumplirse, ¿no? Cuando Jennifer, digamos, estaba a pocos días de cumplir los 18 años de edad, desapareció. La última vez que fue vista iba caminando a encontrarse con varios de sus amigos en una cafetería. Su familia comienza una búsqueda desesperada con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, tan solo 2 días después de la desaparición, el cuerpo de Jennifer fue encontrado en una bolsa de basura. Impactantemente, las investigaciones revelaron que Jennifer fue estrangulada hasta morir, tal como lo había predicho la tabla Ouija años atrás. La identidad del asesino todavía sigue siendo un misterio. Y acá, digamos, surge pues una pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué creen, digamos, Miguel Ángel, Juanma y Juan Esteban? ¿Esto fue una casualidad o predicción? ¿Sí? Y digamos, antes de que me contesten la pregunta, las consecuencias, digamos, entre lo que la tabla Ouija predijo esa noche y los hechos que ocurrieron pues años después, es como espeluznante, ¿no? Y digamos, sea uno creyente o no, puede que sea mejor, digamos, no subestimar el poder del oculto y tampoco de lo desconocido, ¿no? Ahora voy a agregar otra pregunta que dice, digamos, ¿ustedes qué creen? ¿El tablero de la Ouija fue simplemente digamos, como una macabra estrategia de marketing, digamos, cuando, digamos, estaba el clímax del espiritismo? ¿O realmente es capaz de abrir portales malignos para comunicar con nuestros fieles difuntos? Los escucho. Bueno, compañeros, continuamos ya después de escuchar los, los audios que nos mandó nuestro querido compañero Freddy de prisión. Bien nos hacía una pregunta, si creíamos que todo esto había sido casualidad o predicción. Yo digo que esto fue una casualidad, porque pues les digo, yo no, como no soy tan creyente, no creo que no creo que este juguete abra portales ni tenga mucho menos que ver nada con algo paranormal. Es más el alimento que le dan nuestras mentes a ese juguete. Juanma, ¿qué opina? Casualidad. Bien ahí, Juanma, poniendo los puntos. Nosotros sabemos que usted no es tan creyente. Esteban, ¿qué opina usted? ¿Qué le dijeron Juan Esteban y no Esteban Felipe? Increíble, Freddy ahí equivocándose. No, como siempre, Freddy embarrándola en todo. Eh, Sobre todo en el baño. sí, sobre todo en el baño y comiendo en la cárcel. No, es que tiene sus razones de estar en la cárcel. Bueno, volviendo al tema. Eh, pues no, yo también digo que es pura estrategia de marketing. Me parece que, o sea, si utilizaron bien, me parece que fue muy buena estrategia de marketing y además que siempre se va a generar un morbo entre
entre el espiritismo, los juegos de miedo, siempre va a llamar la atención de jóvenes y de personas que siempre la persona normal tiene curiosidad sobre el espiritismo y todos estos temas. Sí, señor Esteban, todos pasamos por esa fase en la que somos adictos a Dross. Michael, usted que es más, está más afiliado a estas cosas paranormales, ¿qué opinión tiene? Bueno, pues mi perspectiva respecto a la Ouija, pues tengo dos connotaciones respecto a ella. Uno, puede ser de que realmente, y creo en cierta medida, de que tener contacto con este elemento, ¿sí? Y tener contacto al otro mundo, al lado espiritual, sí es posible en cierta medida. O sea, pienso que hay algo más allá de que sea solo un tablero con letras y solo un sí, un no y números. Creo que sí hay algo más allá, aunque también esto está condicionado a la sugestión. O sea, la sugestión realmente en las personas obra, ¿sí? Y si una persona se quiere creer que hay algo, no sé, en la oscuridad, lo hay y punto, ¿sí? La gente es como cuando la gente dice me siento enfermo, y realmente de pronto sí puede llegar a sentir enfermo. Y bueno, entre otras cosas, o puede decir, no sé, hay algo en la oscuridad, hay algo que me observa, hay algo que me observa. Y es tanto lo que la persona se trauma con eso, es tanto lo que la persona se mete eso en la cabeza, que hasta se puede llegar convirtiendo en una realidad y puede resultar afectando a esa persona. Entonces creo que una está muy condicionada con la otra. Micrófono, tiene el micrófono activado. Acá todos tenemos puntos de vista distintos y pues eso es lo interesante de este podcast, ¿eh? Así como bien lo decía Michael, pues muchas veces es más la mente jugando a los malas pasadas. Pero ya dejando de lado la Ouija y pues como nos tocó improvisar este podcast porque no tenemos al participante que se especializaba en este tema, que es Freddy, vamos a darle un espacio a Michael, que Michael es una persona que está muy familiarizada con las historias de terror para que nos cuente alguna de ellas. Que pues yo ya las conozco porque somos amigos desde hace tiempo y Michael siempre me cuenta sus historias de terror, pero seguramente ustedes no las conozcan y pues en este momento las van a escuchar para que nos den su opinión. Pero antes, te quiero hacer una pregunta a ustedes tres. ¿Ustedes ya deberían jugar la tabla Ouija? Yo sí, porque pues digo, no creo que tenga, no tiene nada de paranormal. Yo también. Yo también, yo también. Ahora Juanma, no, ¿qué opina? Eso fue un eco impresionante ahí. ¿Por qué no? No pienso que va a pasar nada, así que en la vida hay que probar. Voy a hacer un especial jugando la tabla Ouija en directo. Un día de estos. Se viene el Si se especial. animan a mostrar la cara, se va a animar a jugar a la Ouija. Pero cuando nos toque presencial, ¿En presencial sí se anima a mostrar la cara? pues claro, ¿cómo le vamos a hacer para jugar a la Ouija si no es en presencial, la huevado? ¿Pero en presencial va a mostrar la cara? Obvio. Bien. Esperemos hasta el próximo año. No va a pasar. Bueno, ahora sí, Mike, cuéntenos de sus historias. Uy. Bueno, listo. Mucha gente creería que estas historias uno las saca de internet y lo que les voy a contar a continuación, pues no, mis cielas, no es de internet, es una historia que está relacionada con mi familia. Esta historia en particular, o bueno, no es una historia como tal, sino les vengo a relatar lo que es de muy buena fuente, por decir así, y es por la fuente es mi padre, ¿sí? Cuando mi padre estaba joven, mi papá es de la zona costera de Colombia, de más exactamente de Santa Marta Magdalena. Entonces, cuando mi padre estaba joven, más o menos de unos 19 años y eso, en Santa Marta era como muy común invadir lotes, ¿sí? Para que la gente construyese eso. Había muchos lotes que no eran de nadie, por decir así, era cuando la ciudad apenas estaba como desarrollándose, como expandiéndose, pues Santa Marta es bastante vieja, pero pues se está expandiendo, por decir así, por los lados en donde está la casa de la que les voy a hablar. Entonces, pues mi padre se encargó como de tomar este lote, por decir así, y empezar a construir algo para vivir, por decir así. Esto fue hace aproximadamente 60 años. Mi papá tiene 78 años, entonces, pues, fue hace bastante tiempo. Bueno, mi padre tomó ese lote y todo ese tipo de cosas, lo empezó a construir y todo. Entonces, este lote, pues a lo largo de los años ha ido pasando por varias personas, por decir así, personas de mi familia, por parte de mi papá,
pero entonces ahorita en posesión el lote no es de nadie, por decir así, sino es de todos los hermanos y pues más tienen derecho ahí lo que es mi tía, por decir así, tía política y mi padre. Entonces, bueno, esta casa tiene bastante historia, por decir así. Tiene una historia bastante obscura, o eso dicen, ¿sí? Porque en ella se presentan muchas situaciones que no son muy comunes de ver. Entonces, entre las cosas que han pasado a lo largo de esos 60, 70 años que tiene prácticamente esa casa, eh, son muchas cosas las que han ocurrido, especialmente en un lugar de la casa que se llama, o sea, en la zona costera se le conoce como terraza, pero eso no quiere decir que esté en una parte alta, sino es la parte exterior, también se conoce como solar, ¿sí? Esa parte y la parte del patio. En conciso, esa casa tiene como un encanto, o eso es lo que dicen mis tíos y mis familiares. Bueno, lo primero que ocurrió allí, o lo primero que pasó allí, es el indio, ellos lo llaman el indio. Pasa y sucede que mi familia normalmente, pues después de desayunar o de almorzar allá en la costa, pues recordemos que es un clima bastante fuerte eso, pues pasan el rato en la terraza o en el solar para tomar un poco de aire o algo por el estilo, o en la sala que está pegada al solar para tomar algo de aire y poder relajarse un poco, ¿sí? Entonces, pues mi familia estaba supuestamente toda ahí reunida, estaban pues mi tía difunta, ¿sí? La mayoría de mis tíos ya fallecieron, ¿sí? Ya solo queda en la casa solo un tío mío, me parece, y el otro pues frecuenta relativamente. Bueno, en fin, estaban todos sentados allí y de un momento a otro salió un niño ¿de qué? O sea, ellos dicen que tenía por ahí unos 70, 60 centímetros más o menos de altura, era súper pequeñito y salió prácticamente desnudo. Salió corriendo de uno de los cuartos hacia la sala, se quedó mirándolos a todos y luego se devolvió corriendo y se metió a un cuarto y cuando todos fueron a mirar quién era ese niño, o de quién era o de dónde carajo se había salido, el niño ya no estaba por ningún lado. O sea, en esa habitación ya no había absolutamente nada. Entonces, mis tíos dicen que de pronto en ese terreno, como ese terreno también lo habitaban tanto los Wayuu, ¿sí? Los indios Wayuu en la antigüedad y todo, ellos dicen que es probable que debajo del terreno de esa casa haya alguna huaca, lo que conocen aquí como huaca, o una veta de oro o algo por el estilo, ¿sí? Ese indiecito, ellos dicen que en esa época se les apareció como unas 3 o 4 veces y nunca más lo volvieron a ver. Mi tío se puso en la tarea mi tío César, se puso en la tarea de excavar una de las habitaciones, concisamente la habitación en donde el niño se metió y empezó a cavar el piso, a cavar el piso, a cavar el piso y pues no encontró nunca nada, pero pues eso es lo que ellos dicen que es probable de que debajo de esa casa haya alguna huaca o haya algo, algún elemento indígena antiguo o algo por el estilo, pero pues nadie en sí sabe realmente qué es lo que hay a fondo. La otra historia es la taconera. O sea, esa casa tiene bastantes misterios y más que todo, muchos le atribuyen como esa energía pesada a la casa porque anteriormente o sea, ahí en esa casa ha vivido bastante gente y anteriormente cuando uno de la familia fallecía, uno de mis familiares fallecía, se le velaba dentro de la misma casa. O sea, en aquel entonces no era común las funerarias, no era común los salones comunales que se usaban para velar a los difuntos, sino que se velaban dentro de la misma casa hasta 2 y 3 días. Entonces, muchos de ellos le atribuyen como esa energía pesada a la casa por las velaciones que hubieron dentro de la misma. Bueno, la segunda historia, como les venía diciendo, es la taconera. Muchos dicen que normalmente en la madrugada se escucha en el pasillo unos tacones. O sea, hay una mujer que está caminando en tacones muchas de las noches y eso ellos dicen que hasta la fecha de hoy a veces todavía se sigue presentando. Tanto así, o sea, son tantos los sucesos que han ocurrido en la casa de mis tíos que mi tío deja lo que es la luz de la sala, lo que es la luz del solar y del baño encendidas toda la noche, todas las noches. O sea, esas luces nunca se tocan, jamás. O sea, esas luces siempre se dejan encendidas. Entonces,
pues le llaman la taconera. Ellos dicen que ellos, incluso por la sombra entre las puertas, y eso, alcanzan a divisar a alguien que está pasando en el pasillo, pero es una mujer obviamente con tacones y siempre pasa todas las noches. Pero entonces que pisa bastante fuerte, aunque pues es un ente, por decir así, que no es tan agresivo como los que le voy a contar a continuación. Bueno, el tercer ente, por decir así, ellos lo llaman el jinete sin cabeza o la persona sin cabeza, ¿sí? Ese le ocurrió también a mi tío César, al que había excavado anteriormente. Él le gustaba mucho dormir en el patio de la casa, ¿sí? Pues el patio tenía dos árboles bastante grandes, tenía hamacas, pues ustedes saben por el clima eso, es bastante chévere dormir en el exterior, pues por lo que pega la brisa del mar y todo eso. Listo. Él dormía en la sala, ¿sí? Perdón, en el patio. Entonces dormía en una hamaca y todo eso. Entonces, pues un día él dijo que se sentía un poco mal y eso, se fue a dormir y pues se recostó en la hamaca. Él cuenta, o él nos cuenta que él se recostó ahí y cerró los ojos, pues para intentar dormir y eso. Y en un momento dado empezó a sentir que alguien lo llamaba, alguien le susurraba desde lejos en el mismo patio. Y le decía, César, así. Entonces él abrió los ojos y miraba para todos lados. Y él es bastante cobarde, pero es muy chistoso. Entonces él volvió a mirar y eso, se asustó un poco y miró al alrededor y eso, y no vio nada. Entonces volvió a recostarse. Entonces cada vez la voz lo llamó un poco más fuerte y ya él, mejor dicho, empezó a aterrarse más. Entonces ya fue César, más cerca y más fuerte. Entonces él empezó a asustarse de eso, pero pues trató de ignorar el evento y lo que hizo fue volverse a acostar. Él cuenta que de un momento a otro él sintió como algo encima de él. Él estaba durmiendo boca arriba, ¿sí? Sobre la hamaca, y él cuenta que algo se le asomó por encima a él, algo le estaba observando. Cuando abrió los ojos, él cuenta que vio a alguien encima de él, o sea, como si lo estuviera mirando, pero donde debería haber cabeza no había nada. O sea, era una persona que solo tenía, prácticamente se le veía solo el cuello y los hombros, y el resto, en vez de ser una cabeza, era como una capucha negra, y lo estaba mirando, o sea, por encima así, pegado casi a la cara de él. Mi familia cuenta que ese hombre pegó el grito del siglo, abrió la puerta del patio y salió corriendo hasta la terraza y, mejor dicho, casi que lloraba y estaba blanco y titileaba, y, mejor dicho, estaba súper mal. Esos son como los acercamientos un poco más cerrados con los integrantes de mi familia dentro de esa casa. La otra le ocurrió a mi madre. Nosotros normalmente hace unos años íbamos todos los años en las épocas decembrinas para pues visitar a la familia y estarnos allá un tiempo y vacacionar y eso. Mi madre se quedó a dormir allá, pues cabe destacar que la casa de mis tíos no es una casa que esté completamente terminada, es más que todo obra gris, entonces pues son unos cuartos, es una casa bastante humilde, pero es grande, es una esquinera y pues las casas costeras tienden a ser bastante enormes. Entonces, pues fuimos para allá y todo, y mi mamá se quedó a dormir en uno de los cuartos. Entonces, allá el sistema de seguridad o de cierre de puertas no es una perilla, no es un pasador, sino es un clavo de acero, más o menos de unos 15 centímetros de largo, que cruza de la puerta a la pared. Eso es lo que tranca la puerta. O sea, es incluso creo que más seguro que un pasador, uno o dos clavos de acero de 15 centímetros. Entonces, bueno, se acostaron todos a dormir, mamá se acostó a dormir y eso, normal. Entonces mamá cuenta que de un momento a otro ella sintió que la puerta, o sea, ella la trancó, ella la cerró, la cerró con el clavo y todo, y ella la trancó. Ella dice que de un momento a otro ella sintió como la puerta empezó a abrirse suavemente. Entonces, como estaba haciendo tanta brisa, ella decidió levantarse, la cerró nuevamente, le puso el clavo y volvió y la cerró. Cuando mi mamá estaba yendo a la cama justo en ese momento, la puerta la tiraron, mejor dicho, con toda la violencia del mundo y la hicieron golpear contra la cama, la puerta. Entonces, pues mi mamá se asustó muchísimo. Entonces mi papá estaba dormido, estaba muy dormido, entonces no se había dado cuenta de eso. Mi mamá pues intentó llamarlo y eso, y él no le puso mucho cuidado a la vaina. Entonces le dijo, ya, Gloria, acuéstese, no sé qué, no sé cuántos. Entonces
Mi mamá fue, volvió y cerró, y cuando se estaba volviendo otra vez, ¡pah! Volvieron y la cerraron. Volvieron y la abrieron, perdón. La abrieron durísimo. Entonces, mi papá en ese momento ya se despertó, le dio como rabia, y se fue él a cerrarla, la cerró también otra vez nuevamente con el clavo, y nuevamente volvió y se salió el clavo, y volvió y se abrió la puerta y eso, y golpeó durísimo. Entonces ahí fue cuando mi papá se dio cuenta que lo que le estaba diciendo mi mamá era verdad, y pues incluso ese ruido hizo que la mayoría de los que estaban en el cuarto se despertaran, ¿no? Bueno, esa es otra anécdota. Otra para finalizar las anécdotas, que son demasiadas y de pronto ni las conozco todas, uno conoce nada más algunas, es la de El Nochero. Esa también estaba mi familia, estábamos allá en la costa, yo estaba muy pequeño, la verdad, eso no me acuerdo, pero estaban ya mi familia también yéndose a dormir. Entonces se fue a dormir mi tío y mi tía, mi tío Jaime y mi tía Enilce. Entonces se fueron a dormir, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo nos fuimos a dormir al otro cuarto, bueno, todo normal. De un momento a otro, mi papá y mi mamá empezaron a escuchar que mi tío estaba golpeando algo a patadas y lo estaba golpeando, o sea, fue gracioso para ellos, pero también les dio mucho miedo, porque lo estaba golpeando y a medida que lo golpeaba lo maldecía, pues con groserías colombianas y muy costeñas, era caremonda, hijo de puta, malparido, diablo, hijo de puta, no sé qué. Entonces lo que hacía era que agarró un nochero, o sea, una mesa de noche, lo agarró a patadas. ¿Por qué? Porque pasa eso de que ellos estaban durmiendo y ellos agarraron el nochero, normalmente lo quitaban de el lugar donde estaban y lo dejaban en otra pared, ¿sí? Entonces agarraron el nochero y se lo trajeron a él, así, corrido desde el piso hasta él. Y entonces él se quedó mirándolo, mi tía Nilce ya se estaba durmiendo, entonces él le dijo, Eni, porque le decía Eni, entonces, Eni, mira, no sé qué, se está moviendo el nochero ese. Entonces ella le dijo, ay, Jaime, acuéstate a dormir, que eso no debe ser nada. Entonces, de un momento a otro, pues él agarró el nochero, volvió y lo puso en la pared y volvió y se acostó. Y cuando menos pensó, otra vez le trajeron el nochero hasta el pie de la cama. Entonces ahí fue cuando él le dio rabia, agarró ese nochero con patadas y hasta prácticamente que lo destruyó. Entonces esas son de las cosas sí, que más han pasado así en esa casa, más como impactantes, aunque han habido de pronto algunas otras y uno ni siquiera cuenta se ha dado. Igual voy a investigar y si en alguna otra oportunidad hablamos de la casa, les voy a contar otras anécdotas. De las anécdotas de Miker, de esto nos hacemos un especial de las anécdotas que han pasado en ese lugar. ¿Qué opinan Juanma y Esteban? Le tengo que dar crédito porque son interesantes. No son como esas que uno va a buscar a YouTube. Que se nota que realmente eso es inventado ahí de la nada, sino que se nota que son interesantes, tiene ahí sus cositas, o sea, son interesantes las anécdotas. Muy bien, Miker. Y pues no puedo dar tanta opinión porque no estoy en ese momento, pero la forma que las cuenta, pues sí se ven interesantes. ¿Y Esteban qué opina? Igual que Juanma, pero es de exaltar esas historias, son muy interesantes. De eso sí, eso se ve muy creíble, o sea, son de hechos verdaderos. Igual que Juanma opinó de que esos sí son historias de verdad, no como las historias que hablando en YouTube. Son historias que, digamos, así como las cuentan los mitos, las leyendas así colombianas, eh, que muestran así como su sentido de la luz, la parte de la luz de que toca dejarla siempre prendida. Y la del indio. Eso me pareció muy curioso, muy curioso, bastante interesante la historia, además que, o sea, que pase así eso le causa mucha atracción a la persona, que se haya creado en una casita, que ya tiene sus buenos años ya, eso siempre va a ser interesante y además que sea así verdadero, ¿no?
Bueno, también no sé si hablar, sí, yo también quedé como, what the fuck, ¿qué pasó? Bueno, también les quería hablar sobre el libro, un libro en aquella época que mi papá descubrió, sí, mi papá lo tenía, es un libro, se supone que de herencia familiar, nadie sabe realmente quién tiene ese libro en estos momentos, ni siquiera mi papá y eso que era de él dice que él se apartó de ese libro porque era algo muy maligno y él dice que tiene sus sospechas, de pronto alguna de mis tías tiene guardado ese libro o esté guardado en la casa y nadie sabe. El libro en concreto me decía él, y bueno, esos son algo de recuerdos borrosos, él me dice que el libro se llamaba La Revolución de Bel y los tres Reyes Magos Negros en conferencia, algo así. Era de la Casa Verde Española, una casa editorial, bueno, algo así. Él me decía que era un libro de magia negra. ¿M? Tenía muchas historias, muchas de esas de cómo hacer pactos con el diablo, bueno, etcétera, y eso. Mis tíos, eso como estaban todos jóvenes, alrededor de los 20, 25 años, les gustaba mucho escudriñar pues ese tipo de libros prohibidos. ¿M? Entonces, pues mi papá dice que lo leyó en un par de ocasiones, nunca hizo nada de lo que había ahí, pero lo leyó en un par de ocasiones como escudriñando y eso, pero pues los que sí se metían más como en el cuento del libro y eso eran mis tíos mayores. Entonces, lo que el libro en sí decía era cómo uno tener contacto con el diablo y cómo hacer un pacto con él para tener fortunas, para tener riquezas, para conseguir pues la persona que uno quiere, bueno, lo que uno normalmente ve, pero entonces pues a otra escala. Les voy a contar dos historias en conciso bueno, o sea, dos como juegos, por decir así, o dos rituales para llegar a tener éxito con algo, ¿sí? En conciso no sé qué era, pero para poder hacer un pacto, por decir así. Entonces, bueno, el primero se llamaba la Cueva de Salamanca. En ese ritual lo que tocaba hacer era comenzar a partir de un día cualquiera a las 12 de la noche, empezar a caminar hacia atrás, ¿sí? Entonces la persona no podía voltear la cabeza a mirar hacia atrás, no podía caminar pues lo normal hacia adelante, sino comenzar a caminar hacia atrás. Que decía el libro que tocaba caminar hacia atrás durante 3 días y 3 noches. Al completarse los 3 días y las 3 noches, en el final de la última noche, por decir así, eh, alguien, cuando usted completara ya de caminar esos 3 días, alguien le iba a decir qué quieres y qué has venido a buscar. Cuando uno voltea, se supone que es ahí cuando alguien le dice a uno eso, es cuando uno puede voltear a mirar qué es lo que hay detrás de uno. Entonces, si la persona voltea, va a encontrarse y va a ver a dos personas, 2 o 3 personas, me parece, sentadas como en un escritorio o algo así. ¿Sí? Sentados como esperándolo, como cuando uno va a inscribirse en algún lado o algo por el estilo, algo así. Lo van a estar esperando 3 personas. Entonces usted va a decir textualmente qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. ¿Sí? Obviamente usted sabe lo que le acarrea si usted hace el ritual, ¿no? Lo que pues acarrea, lo que dice el libro, es que según lo que usted pida, ¿sí? Sea lo que usted necesite y lo que esté ahí en ese escritorio o la persona que se lo va a cumplir, pues el precio que usted tiene que pagar es su alma cuando muera, ¿no? Eso es lo que dice el libro. Y lo que pasa, eso se llama la anécdota de la cueva de Salamanca, esa me la contó mi papá, él me dijo que él leyó dentro de ese libro esa anécdota y ese libro, él dice que es un libro bastante grande, porque es un libro con dibujos bueno, de demonios, algo así. Yo incluso cuando él me habló de eso me hizo recordar mucho al Necronomicon. Entonces, bueno, ahí acaba esa anécdota. Bueno, y la última historia referente al libro de la Revolución de Bel, los tres Reyes Magos Negros en conferencia, es la historia de el gato, ¿sí? Ese es otro juego y otro como sistema de invocación y consiste en lo siguiente. La persona debe tomar un gato negro que sea totalmente negro, o sea, no puede tener pelaje distinto, tiene que ser totalmente negro. Debe tomarlo,
agarrarlo dentro de un saco o alguna bolsa o algo por el estilo, secuestrar el gato, por decirlo así, echárselo al hombro y llevárselo. Entonces, lo que va a hacer esa persona es irse a una colina, ¿sí? Una montaña, y allí va a hacer lo siguiente, va a tomar un recipiente con agua y va a ponerlo a hervir. Entonces, cuando el agua esté hirviendo, lo que va a hacer es echar el gato vivo al agua hirviendo hasta que muera y hasta que el gato se cocine tanto que se deshaga. Cuando el gato se deshaga, es ahí cuando comienza el ritual realmente. La persona va a tomar la olla, ¿sí? Y va a agarrar hueso por hueso del gato y va a empezarlo a ruñir, es decir, a comerse las sobras del gato en los huesos. Entonces va a ir ruñendo un hueso y cuando lo termine de ruñir, y va a tener que ir caminando, o sea, tiene que ir caminando, ruñendo los huesos, y cuando termine cada hueso, debe tirarlo por encima del hombro derecho, ¿sí? Entonces va caminando, ruñe un hueso, tira el hueso hacia atrás, ¿sí? Agarra otro hueso, ruñe, lo tira, y así. Cuando esa persona agarre uno de los huesos, lo ruña y lo lance, y cuando lo lance y caiga el hueso, un gato maulle a las espaldas, que haga miau, sí, bueno, que el gato maulle, es ahí cuando usted va a poder hacer el trato, ¿sí? Es algo similar a lo de la cueva de Salamanca. Entonces, lo que hacen es a usted le van a preguntar, esta vez es una voz, porque ya no va a haber nadie que lo esté esperando ni nada por el estilo, es una voz lo que le va a decir a usted qué es lo que necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué trato va a hacer? Entonces usted pues ahí da su petición, qué es lo que quiere hacer eso, y justo cuando usted termine, por decir así, de ofrecer lo que va a hacer lo que quiere, eh, justo en ese momento usted va a como caer en un sueño profundo y va a despertar justo en donde comenzó, o sea, en su casa o bueno, donde sea antes. Lo mismo pasa incluso con la cueva de Salamanca. Entonces, esas son dos de las anécdotas que me contó mi padre que hay dentro de ese libro prohibido y pues el cual él me dijo que le aterró tanto leerlo, tanto ver como esas anécdotas que decidió dejar ese libro olvidado. Creo que lo pasó, lo dejó dentro de la casa que les contaba anteriormente, dejó ese libro allá guardado y muchos años después cuando lo fue a buscar y eso, ya el libro no estaba y pues se dice que el libro desapareció dentro de la misma familia y nadie se sabe si es cierta quién lo tiene. Es interesante buscar ese libro y echarle una leidita para ver cuáles son bueno, los temas que se toquen alrededor de, pues, lo paranormal, ¿no? Eh, Esteban, ¿qué opina usted de estos rituales que nos contó Michael? Parece algo de locos, aunque sí he visto ya demasiado, he escuchado varias historias sobre, bueno, que tenga que ver así con el que tenga que cocinar animales, sacrificarlos, etcétera. Pues me parece un poco duro, pero son, son historias de locos. Definitivamente algo muy loco, me parece impresionante eso. O sea, Lo que más sea tan curioso, loco. lo más curioso de todo es que uno busca el libro así tal cual con el título que me dio mi padre y eso, y el libro en cuestión parece que no existiera, ¿sí? O sea, hay un libro que se llama La Revolución de Bell, pero no es el mismo. Este ya es un libro, creo que es más como de literatura o esoterismo también, pero no como me lo han relatado. O sea, el título completo no existe, ¿sí? Parece que no existiera, no hay registro de él en San Google. Pero sí hay un libro que se llama y existe y se llama La Revolución de Bell o The Revolution of Beelzebub. Es un libro de Samuel Aun Weir. Bueno, no sé cómo se pronuncia esto acá. De Samael, perdón. Samael Aun Weor. No, es que me da miedo decirle huevón. Entonces, entonces Bueno, ese es un sobrenombre que se puso para publicar libros, ¿no? Sin miedo. ¿Y Samael, sí. el libro en qué año fue publicado? El que hay registro fue publicado en el año 1950. Ok. Sí, señor, correcto.
un seudónimo de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá y se murió en Ciudad de México el 24 de diciembre de 1977. Muy interesante esto, Mm. de cáncer. Era pues un señor que estaba más por el lado del esoterismo, fundador, aquí dice, fundador de un movimiento neonóstico. Espere, Una opinión. espérese. Falta mi recomendación. Ya que no se va a decir mi recomendación. No vine, no vine Espérame, dos capítulos y que me va a ir sin recomendar las películas y series. pero Michael, cálmese un poquito que falta todavía la opinión de Juanma. Perdón, sí, ya. Juanma, ¿qué opinas sobre los rituales que nos pasó Michael el día de hoy? ¿Los va a intentar? ¿Se va a comer a su gato? Uy, no. No sería capaz. Y ahora mismo me está mirando. O sea, acaba de sentir lo que usted dijo, Miguel. Pobrecito, dígale a Pizarro que saludes. O sea, yo sí, no creo en esos rituales, pero sí me da miedo que hay gente que es capaz de hacerlos. Eso es lo que amo. Mucho miedo porque yo sé que hay gente en el mundo que son capaces de hacer rituales y hacer cosas horribles por cualquiera de sus creencias, sea la que sea. Y esa es la gente que a mí me da miedo. Eso a mí me da miedo. Gente que es capaz de hacer cosas así por rituales que bueno, que ni siquiera saben si sean verdad o no. Y lo hacen y hacen cosas espantosas como sacrificios. Sí, señor. A Juanma le dan miedo los vivos y no los muertos. Ya, Michael, ya puede empezar con sus recomendados. No se demore mucho porque ya vamos 44 minutos de segunda parte y Juanma se va a Bueno, morir. bueno, ya voy. Sí, respecto a lo que decía Juanma y eso, hay una frase, por ejemplo, que me gusta mucho de mi serie favorita, de American Horror Story, y es todos los monstruos son humanos. Así de simple. Entonces, bueno, las recomendaciones para esta semana, mi gente. Entonces, todas están relacionadas entre sí, las películas y la serie como tal. No les voy a recomendar mucho porque en teoría es bastante largo, entonces es para que se lo vean en todo este fin de semana, toda esta semana que viene. Entonces, bueno, la primera película es Evil Dead. Entonces, esta película es del año 1981, me parece, aunque pues sería bueno de que vieran más bien la segunda y la tercera parte. ¿Por qué? Cuando estas películas se crearon, la primera parte no tuvo como los derechos suficientes para la segunda o algo por el estilo, y lo que se hizo fue en la segunda parte con el mismo actor, en el mismo lugar y eso, se hizo como una especie de remake, ¿sí? Tratando como de olvidar la primera parte, aunque la primera parte también la pueden ver, es buena, ¿sí? Bueno, ¿de qué trata? Es un grupo de amigos que van a una cabaña en el bosque y allí en ese bosque hay un libro que se llama el Necronomicon Ex Mortis o el libro de los muertos. Este libro lo que causa es que la gente como que se vuelva loca y se posea, bueno, etcétera, y se vuelven así todos violentos, bueno, sí, vean lo que es, si quieren ver la primera, la segunda y la tercera parte está bien, aunque si ven la segunda y la tercera, pues no les va a hacer falta la primera. Luego está el remake de 2013, también tiene el mismo perdón, Evil Dead, aunque esta vez ya la protagonista ya es una protagonista femenina, ¿sí? Porque en las versiones ochenteras, en las originales, es un protagonista masculino llamado Bruce Campbell, que por cierto adoro ese personaje. Entonces, pues vean esas tres películas de Evil Dead. Por cierto, hay una segunda parte del remake de 2013 que ya está en camino. Se dice que va a ser en un edificio o algo por el estilo. Entonces, pues vamos a ver qué tal irá a salir. Luego está la serie de Ash vs. Evil Dead, que nos presentan al personaje original, a Bruce Campbell, de las primeras películas, no lo presentan ahora pues 30 años más viejo en el pueblo de Elgrove, pues tiene que combatir nuevamente el mal. Entonces, pues tiene un equipo, pues son unos personajes que en lo personal para mí son bastante entrañables. Es una de mis series favoritas también, porque pues la verdad es que conserva muy bien la estética de las películas originales pues en la serie. El mal lo representa muy bacano, tiene unas escenas de acción impecables, aunque pues estos personajes no duran limpios ni 5 minutos porque todo el tiempo tiene que estar matando zombies, por decir así. Entonces, véanla, es una serie muy buena, muy recomendable, 3 temporadas. Lamentablemente, en la tercera temporada Bruce Campbell dijo que ya no quería interpretar más a Ash Williams, entonces se canceló la serie, aunque dicen que hay una probabilidad de que
con el regreso de la película, de la segunda parte del remake, se puede hacer una cuarta y probablemente ahora sí última temporada de Ash versus Evil Dead. Entonces véanla, es muy buena, muy recomendable, no es larga, los capítulos son 10 por cada temporada y cada uno tiene una duración de media hora, me parece, por mucho. Entonces véanla. De las series y las películas que nos plantea Michael, ustedes saben que este pelado sabe mucho de terror, entonces siempre da buenos recomendados. Y ya más que todo que no hace 2 semanas, pues ya tiene experiencia para mandarnos buenas series y buenas películas. Ahí abajo en la descripción les va a poner Juanma cuando sube el episodio para que puedan buscar estas series y gozarlas ahorita en cuarentena, que no hay ni mierda para hacer. Yo creo que ya debería ser hora que nos despidamos porque ya nos alargamos mucho en este capítulo. Lo hicimos largo para que pudieran ver a cada momento esas miniaturas tan sexys que diseñó el diseñador gráfico. ¿Sí o no, Juanma? Sí, muy bien para ese diseñador. Mis ánimos y muy bien, felicitaciones. A Felipe no le pregunto porque a ese man quién le importa. ¿Sí o no, Felipe? No responda, cállese. Ay, pobrecito, activó el micrófono. Y Qué ya, bueno. pecado, oiga. Pero eso le pasa por venir. Es que es Usted no así. era, es igualito a Chicken Little, igualito. Usted no hay nada, Krusty, usted no. Pero por lo menos yo tengo gracia. No, Yo pues, como que ¿qué me voy a gracia robar una tiene? foto ahí del Instagram de Felipe y ponerla ahí en el video. Sí, para que vean cómo es de parecido a Chicken Little. Bueno, muchachos, ahora sí ya sería hora de concluir este podcast. Esperemos que hayan gozado este sexto episodio. Ya pues nos escucharemos la semana que viene con otros temas. Esperemos que con Freddy de vuelta o con Michael. Bueno, no sé. A mí me da lo mismo y a ustedes también. Yo sé que a ustedes les gustan los tres tarados que siempre estamos en este programa. Feo, Oiga, no. Me gusta. nunca he compartido, por decir así, podcast con Freddy. O Es sea, que Freddy siempre se presenta algo y nunca estamos los dos en el mismo lugar. Es como es si que nos odiáramos, marica. no puede haber dos presencias negras en este podcast. Ahora va a quedar como un racista. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene. Besito y nos reímos en Disney. Chau. Chao, gente, se cuidan. Chao. Nos revivimos.